Vamos a ver ahora la estrella fugaz y el hombre colgado, que son otros patrones de reversión, pero que en este caso se dan en la parte alta del mercado, para hacer obviamente un patrón de reversión, pero también se pueden dar como patrón de continuidad cuando se presentan en mitad de tendencia, en una tendencia fuerte, ¿sí? Pero vamos a hablar primeramente de qué son patrones de reversión. ¿Y cómo es que se dan estos patrones? Luego de que finaliza o está finalizando una tendencia alcista, en este caso, vamos a ver una tendencia alcista, el precio llega a una zona de resistencias, ¿sí? Una zona de resistencias en donde el precio es rechazado de manera muy brusca por esa zona, ¿sí? El precio, una vez que termina esta vela verde, abre esta vela e intenta continuar con su subida, pero se topa con esta zona que es clave, una zona de resistencia, que hace que el precio se regrese formando una vela bajista de este tipo, una vela que vamos a llamar estrella fugaz, ¿sí? Las estrellas fugaz pueden ser rojas o pueden ser verdes. Da mayor confianza cuando son rojas, pero se puede operar también cuando se forma en una zona clave una estrella fugaz verde. La diferencia principal que se da con un martillo invertido, por ejemplo, que tienen prácticamente la misma figura, ¿sí? Así es un martillo invertido, es que cambia el nombre porque se da en la parte alta del mercado, es decir, que nosotros buscaríamos este patrón de reversión para operar en una reversión de tendencia alcista a una tendencia luego del patrón bajista. Es decir, una vez que se forma ese patrón esperaremos un cambio de tendencia a la baja. ¿Y cómo podríamos ingresar nosotros en esa operación? Teniendo en cuenta la formación de este patrón, lo ideal sería poder entrar o en la apertura de la siguiente vela hacia la baja, o bien esperar un retroceso hacia el cuerpo de la vela o hacia la zona de resistencia, o hasta la mitad también puede ser de la vela estrella fugaz. Entonces sería un excelente punto de entrada por esta zona o en la zona de donde hemos trazado nuestra zona clave. Entonces ahí, sobre todo si tenemos por ejemplo un número institucional o un número redondo, podremos aprovecharlo mejor y tendremos mayores confluencias, ¿sí? Y operar en este caso hacia la baja, ¿sí? Operativa, esperando la formación de una nueva tendencia a la baja, ¿sí? Ya habría cambiado la tendencia del mercado. Ahora, ¿qué pasaría si nos topamos con un hombre colgado? ¿Y cómo sería la formación de esta vela? Supongamos, vamos a borrar este de aquí, ¿sí? Supongamos que se da esta formación, pero de un hombre colgado en esta zona clave. Es decir, el precio ha abierto y ha dejado este tipo de patrón de poco cuerpo y mecha grande hacia abajo. Lo que podremos esperar aquí es que el precio, al llegar a esa zona clave y al haber intentado bajar a esta zona, fíjense que ha bajado el precio pero ha sido rechazado nuevamente, aunque no los compradores no han logrado tomar la posición, sino que momentáneamente ha rechazado el precio. Pero aquí hay una zona clave muy importante, esta de aquí, que podría ayudar al precio a que vaya a rellenar esta gran mecha que he dejado aquí, para terminar así. Entonces, el punto de entrada en esta operación podría ser a la apertura de esta vela, ¿sí? Operar a la baja, o esperar un pequeño retroceso, ya sea a la apertura o a la zona que hemos trazado, para poder operar hacia la baja. Lo mismo ocurre si esto fuera verde, ¿sí? Si esta vela fuera verde, ocurriría lo mismo, estaremos esperando lo mismo en la misma zona de reversión, ¿sí? Así que esperaremos ahí
un cambio de tendencia hacia la baja que vaya a recuperar esta zona. Obviamente es mucho más confiable una vela roja para poder nosotros entrar en la operativa con mayor confianza. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se dan estos patrones en continuidad de la tendencia? Por ejemplo, si hubiésemos ido en una tendencia alcista o bajista fuerte, por ejemplo, una tendencia bajista fuerte, supongamos que se produzca aquí la reversión de la tendencia en esta zona y que el precio empiece a caer con fuerza, ¿sí? Y se da, por ejemplo, un patrón de este tipo, una tendencia muy fuerte, fíjense la inclinación que tiene, y se da este patrón, que deja poco cuerpo, que intenta subir, pero que el precio lo rechaza. Es decir, esta vela ha hecho el siguiente movimiento. Apertura aquí, intenta subir, pero el precio viene con tanta fuerza a la baja que lo rechaza y lo deja de esta forma, con un cuerpo pequeño pero una gran mecha. Esto nos da la pauta de que probablemente la tendencia bajista fuerte vaya a continuar su rumbo hacia abajo. Lo mismo ocurriría si este patrón hubiese sido verde, porque tenemos una gran presión de vendedores, ¿sí? En este caso, trabajando con estrellas fugaz en este tipo de patrones, este tipo de tendencias. Y si hubiese ocurrido que se da un patrón de este tipo, también podríamos haber operado en contra de la tendencia, aunque preferentemente deberíamos identificar, por más que la tendencia traiga mucha fuerza, identificar si en esta zona podría haber algún soporte que detenga el precio momentáneamente para operar o no. Eso lo vamos a identificar dependiendo de la estructura que tenga el mercado, pero lo importante es saber aquí cuál es la funcionalidad que le vamos a dar a este tipo de patrones cuando nosotros entremos a operar en el mercado y podamos identificar claramente uno de estos patrones. Sí. Recuerden que tiene que ser un patrón bien definido, que cumpla con las características que hemos mencionado, es decir, un cuerpo pequeño, que su mecha sea del doble del tamaño de su cuerpo y que se dé en una zona clave. Pueden ser rojos o pueden ser verdes, o puede ser que se den en una tendencia bajista fuerte para poder aprovechar a nosotros en continuidad de la tendencia. Siempre va a depender del contexto que nosotros estemos analizando. Vamos a ver ahora en el gráfico real de un mercado cómo es que podemos encontrar este tipo de patrones para buscar operaciones a la baja, en este caso buscando una reversión de tendencia. Aquí vamos a visualizar algunos ejemplos sobre los patrones de reversión bajistas para poder operar nosotros cuando los visualicemos en el mercado, cuando estemos analizando un activo. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una zona clave en el mercado que es esta de aquí. En el pasado hemos visualizado ahí una zona de resistencia y aquí tenemos claramente la formación de un patrón de estrella fugaz. Anteriormente teníamos aquí una vela doji que nos daba en esta zona del mercado un poco de indecisión, quiere decir que había mucha fuerza bajista pero también mucha fuerza alcista. Entonces, al ver que están equiparadas las fuerzas en esta zona y posteriormente se nos da este tipo de patrón de reversión, que es una estrella fugaz, nosotros podríamos tomar operaciones a la baja en este caso y fíjense cómo el precio empieza a caer. También ustedes van a poder observar en este gráfico que el precio, como se mueve en zigzag, luego de haberse dado la reversión del precio y haber tomado una posible entrada por esta zona, podremos haber entrado en la apertura de la vela o podremos haber entrado a un retroceso de la misma, pero el precio a medida que iba bajando, ¿sí?, ha hecho estos movimientos. Y fíjense cuando hace su retroceso, ¿sí?, esta vela verde de retroceso, porque estamos en una tendencia bajista, hace este retroceso y nuevamente forma un patrón, ¿sí?, que me indica a mí que este retroceso ha terminado y que la continuidad de tendencia va a seguir hacia la baja, ¿sí? Eso es lo que podemos identificar.
fíjense cómo la presión de los vendedores es mucho más fuerte, por lo que no deja que el precio suba. El precio intenta subir, pero no puede, es rechazado por los vendedores y empieza a caer nuevamente. Fíjense también que aparecen patrones muy similares, que son verdes también, pero la fuerza de la tendencia es tan fuerte que estos patrones no son de reversión, sino que son de continuidad de la tendencia. Por eso es muy importante. Hasta que llega a una zona del mercado donde se produce, por ejemplo, una formación de un martillo y la tendencia empieza a subir hacia el alza. Solo algunos ejemplos vamos a ver. Y por ejemplo, también para que ustedes vean, se pueden dar también otro tipo de patrones de los que venimos hablando, obviamente, como el hombre colgado. Aquí tenemos un claro ejemplo de un hombre colgado en una zona clave. Aquí podemos identificarlo. En realidad podríamos hasta decir que tenemos dos. Un verde, ¿sí?, que es más tipo doji, pero tiene un pequeño cuerpo, y un rojo. Fíjense cómo este patrón en una zona clave también es muy eficiente y la caída que nos proporciona luego de haber identificado este patrón. O sea que nosotros tranquilamente aquí podríamos haber entrado. En esta vela ya nos ha dado la formación y posteriormente el precio ha intentado subir de nuevo buscando este nivel, pero no ha podido. Ha bajado y ha sido rechazado, dejándonos aquí un perfecto hombre colgado. Entonces tranquilamente podríamos haber tomado la operación o en esta vela cuando se ha producido el retroceso, o bien en la próxima, en la apertura de la misma, ya que no nos ha dado un pequeño retroceso para volver a entrar. Entonces el precio ha empezado a caer con mucha fuerza desde aquí y podríamos haber entrado en un muy buen trade, si aprovechando la zona clave, la formación de un patrón de reversión como el hombre colgado, ya sea que haya sido verde o que haya sido rojo, podríamos haberlo aprovechado muy bien. Y fíjense que aquí nuevamente se dan formaciones, pero que en este caso no son de reversión, sino que son de continuidad por la fuerza que trae la tendencia. Fíjense aquí también un pequeño patrón, ¿sí?, o velas de indecisión, pero que al traer tendencia muy fuerte, eso nos representa a nosotros que la tendencia va a continuar hacia la baja. Aquí también tenemos otro patrón que ha intentado subir pero que no ha podido y la tendencia continúa nuevamente a la baja hasta que llega a una zona de soporte donde se produce esta formación de tipo doji libélula, ¿sí?, donde el precio empieza nuevamente a subir y luego consolida en esta parte. Entonces es muy importante conocer los distintos tipos de patrones que nos va a ofrecer el mercado, ya sea para tomar un trade aprovechando el patrón en una determinada zona clave, o bien para no tomar un trade y evitar riesgo cuando no estemos seguros de lo que podría pasar. Por ejemplo, si se nos da una vela de indecisión o si queremos operar en favor de la tendencia, pero la tendencia, por ejemplo, venimos en una tendencia bajista, ¿sí?, y estamos esperando que en esta zona, como el precio es rechazado muchas veces, se dé una reversión del precio, pero venimos en una tendencia tan fuerte que no sería conveniente operar aquí y deberíamos esperar a ver cómo se desarrolla en esa zona el precio. Evidentemente, rechaza en esta parte, pero luego impulsa con mucha fuerza y quiebra ese soporte. Entonces es muy importante conocer no solamente los patrones, sino también las fuerzas de la tendencia y las zonas clave que nos va a ofrecer el mercado, determinando los momentos o las zonas donde el precio ha sido rechazado con mucha fuerza por ya sea compradores o vendedores, independiente, sería teniendo en cuenta la zona en la que está el precio. Obviamente, en esta zona actúan los vendedores y en esta zona actúan los compradores, ¿sí? En esta zona la fuerza de los vendedores es más fuerte que la de los compradores y en esta zona es lo contrario. Los compradores ejercen más fuerza y presión que los vendedores. Próximamente vamos a seguir viendo otros patrones. Estos son algunos de los patrones que hemos visto de una sola vela. Vamos a ver las envolventes también, o marubosu, o de decisión. Y vamos a ver también algunos patrones combinados, de velas combinados, como por ejemplo
estrella de la mañana, estrella de la tarde y también como también las estrellas Dark Cloud Cover, que son de dos velas. Así que vamos a continuar realizando estos videos para que podamos obtener la mayor cantidad de información posible a la hora de entrar al mercado. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.